¿Cómo les va, hermanos? Bueno, este es un medio distinto de comunicarnos. Bueno, hemos querido publicar este video el domingo 22 y nos acordamos que hace 15 días fue el último encuentro de Cena del Señor. Y quién nos iba a decir en ese momento que 15 días después nos íbamos a estar comunicando de esta manera. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Esto tiene que ver, sobre todas las cosas, con el propósito de Dios para la humanidad y para la Iglesia. Estamos viviendo una situación inédita. Yo que recuerde, confinados en nuestras casas, hemos estado en algún momento cuando se ha declarado el estado de sitio en este país, pero después, en otro momento que recuerde, creo que ningún otro. Así que es inédito lo que nos pasa, sobre todo en el mundo también. Es una situación inédita y creo que los cristianos tenemos que tener una respuesta acorde a la palabra de Dios. No podemos decir otra cosa. Y esto, bueno, nos carga una responsabilidad. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, no es su voluntad entristecernos y afligirnos. Su voluntad es que nosotros estemos gozosos, pero a veces nuestra conducta hace que Él necesite que pasemos por la aflicción. Así como el Padre se ocupa de que el Hijo se corrija en ciertas cosas, Dios lo hace también con la humanidad, con los seres humanos, con su Iglesia. Y entonces dice el versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Estamos pasando una pandemia que ataca la salud física, pero Dios está pensando también en la otra pandemia, que es el pecado que está en nosotros, que tiene consecuencias eternas. El pecado tiene consecuencias físicas, pero también tiene consecuencias eternas. La pandemia esta que sufrimos, no queremos minimizarla para nada, hermanos. Sabemos que hay familias que están padeciendo el luto y quizás muchos hermanos nuestros están padeciendo el luto en otros lugares del mundo o quizás acá en nuestra nación por esta situación. Entonces, para nada la queremos minimizar, para nada. Pero queremos como cristianos descubrir la causa principal de esto. Y acá nos dice Jeremías en sus lamentaciones que la causa es el pecado. Dice, nos debemos lamentar por nuestra lejanía de Dios. El pecado es estar lejos de Dios, es haber dado la espalda a Dios, y la humanidad dio la espalda a Dios. Basta escuchar los noticieros, bueno, ahora estamos todos imbuidos con este tema, pero cuando uno escucha de la violencia que hay en la sociedad, la violencia que hay en el mundo, el olvido de Dios, la negación de Dios, hombres que son bendecidos por la misericordia de Dios y sin embargo desechan a Dios de sus vidas, no tienen en cuenta a Dios y maltratan a su prójimo, estafándoles, robándoles. Hay hambres en la tierra producto del egoísmo del ser humano. Hay chicos que mueren de hambre. Las cifras son terribles. Bueno, todas esas cosas desagradan a Dios. Hay guerras, etcétera. ¿Cuántas cosas que son las que desagradan a Dios? Bueno, por eso dice acá Jeremías, laméntese el hombre su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es decir, las cosas de esta vida tienen que ver, pero lo más importante es la lejanía de Dios. Y en un tiempo de crisis, también que pasó el pueblo de Israel, en una situación donde ellos iban a ser invadidos por una nación extranjera, porque Dios también quería llevarlos a la reflexión. Escribe el profeta Habacuc, y luego de reflexionar sobre estas cosas que a él lo entristecían tanto, porque no podemos dejar de lado nuestra tristeza y dolor por lo que estamos pasando. Como cristianos
estamos en aflicción por esto. Y Habacuc lo estaba, por lo que le iba a pasar a Israel. ¿Y qué dice Habacuc? En uno de sus textos dice, capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él va con estas reflexiones y dice, bueno, pero Dios está en su santo templo. ¿Qué significa eso? Que Dios es santo y que no tolera el pecado. Y la nación estaba en pecado. Y en otro lugar de este libro dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y Dios no solamente es muy limpio de ojos para ver el mal en el mundo que pasa hoy, sino también para ver el mal en nuestra vida. Dios no solamente ve el mal en el consumo de droga, en la disolución, en la borrachera y en tantas cosas que hunden a las familias, en situaciones de caos y muy tristes, sino también es muy limpio de ojos para ver el pecado en mí. Por eso no solamente es la reflexión para el hombre que no tiene a Dios, sino también para la iglesia. Y después dice Habacuc, calle delante de él toda la tierra. Y yo creo que esto habla de la soberanía de Dios. Dios es santo, de Dios no puede nunca proceder el mal. Él siempre, todo lo que permite que nos aflige, tiene un fin positivo en nuestra vida. Y así lo mismo pasaba con Israel, siempre fue así. Toda aflicción que Dios trae a la vida es para bendición. Porque lo peor, la peor pandemia que podemos tener en nuestra vida es permitir el pecado. Y Dios lo sabe. Y entonces acá dice, calle delante de él toda la tierra, dice Habacuc, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque sus juicios son insondables. Dios tiene propósitos los cuales no podemos entender con sus juicios. ¿Qué tenemos que hacer? Callar. Y hoy uno ve que en esta situación que vivimos, los políticos callan. No saben qué decir. No hay pronósticos. Los científicos callan. No, estamos en silencio todos. Bueno, los cristianos tampoco nos debemos aventurar a dar respuestas fáciles a todo esto. Nosotros sabemos que hay una causa principal que es el pecado, pero puede haber innumerables causas que nosotros ignoramos por las cuales Dios permite estas cosas. Y entonces, nosotros lo sabemos y debemos decir las cosas como son. La iglesia hoy se tiene que levantar y dar una voz de alerta a la humanidad. Lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor dio una voz de alerta. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 4, hablando de los acontecimientos que iban a suceder antes de su venida. Y él dice lo siguiente, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, que no tengáis miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjese si esto no es lo que pasa hoy. Esto es lo que pasa hoy. Pero dice el Señor, es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Para que las personas reflexionemos, todos reflexionemos. Dios quiere llevar a la persona que no conoce a Dios en este tiempo de quietud, de estar en nuestras casas, a la iglesia también, a reflexionar de nuestra relación con Dios. No podemos ser iguales después que pase este tiempo. Los cristianos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Esto no fue un descuido de Dios. Dios lo tenía determinado. Y sus juicios son insondables, sus propósitos también. Y nosotros tenemos que por lo menos reflexionar. Por lo menos pensar, ¿extrañamos la comunión? Yo sé que sí, que extrañamos la comunión. ¿Extrañamos cosas que antes teníamos? Bueno, darle gracias a Dios por eso que antes teníamos. Y proponernos delante de Dios, Señor, después de esto, voy a hacer cambios significativos en mi vida. Si antes el reloj nos corría, el estrés por el trabajo y las ocupaciones hacían que no estemos ocupados en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en los negocios del Padre, ahora debemos reflexionar y decir, Señor, dame una oportunidad para que esto lo cambie.
para que esta situación que vivimos, que no es normal, produzca cambios en nuestra vida, sabiendo que Dios lo permitió para nuestra bendición. Hermanos, ¿qué tiene que hacer la iglesia hoy? Bueno, fundamentalmente tenemos que alertar que lo que hoy nos aflige tiene por lo menos un propósito, que es que el hombre y la mujer se acerquen a Dios. Y uno dice, ¿es injusto Dios permitiendo esto? No es injusto. ¿Y cómo sabemos que no es injusto? Cuando vamos a la cruz del Calvario, cuando vemos al Señor Jesucristo, a este mismo Jesucristo que dijo estas cosas poco antes de ir a la cruz. Una cruz totalmente injusta para Él, porque Él no tenía que subir en esa cruz. Debíamos nosotros ocupar ese lugar. Él lo ocupó por nosotros, porque nos ama, porque Dios nos amó. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, pero no tolera el pecado. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, santo, sin pecado, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es el Dios que ama al mundo, que ama profundamente al mundo, y tan profundamente lo ama que Cristo cargó nuestros pecados en esa cruz para que Dios nos pueda perdonar. Y en este domingo, sin reunión, sin cena del Señor, podamos en casa hacer memoria del Señor, elevar nuestro corazón a Dios, acordarnos de ese monte Calvario donde Él derramó su sangre por nosotros. Y hermanos, si Dios hizo por nosotros eso, ¿cómo no va a hacer todo lo demás? ¿Cómo podemos dudar de su amor y de su sabiduría? Porque dice, quiso Dios mediante la locura de la cruz que nosotros podamos ser salvos. Hermanos, no entendemos todas las cosas, pero sí estamos seguros que en las manos de Dios estamos cobijados, estamos guardados. Y dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es un tiempo momentáneo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta leve tribulación momentánea es un tiempo determinado que estamos en esta tierra. ¿Y qué nos espera después? Una eternidad con Dios, a la cual ya muchos de nuestros hermanos se han adelantado. Mire, o sea por la pandemia, o sea por un paro cardíaco, o sea porque nos tropecemos en nuestra casa, o sea porque tengamos un accidente, en algún momento vamos a tener que partir a la eternidad. Y los hijos de Dios tenemos ventaja, porque conocemos nuestro destino. Pero los que no son hijos de Dios y hoy están preocupados por su salud, como nosotros también por la nuestra y por la de nuestros familiares y nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros amados, esas personas que no tienen al Señor no saben, no conocen su destino eterno. Por eso les debemos advertir que este tiempo es oportuno para que ellos busquen a Dios. Y Dios se lo da para eso. Dios les da este tiempo para eso porque los ama. Y por último, ¿qué tiene que hacer la congregación? Bueno, hermanos, creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre nuestro estado espiritual. Levantar altares de oración en nuestras casas. Orar. Ese tiempo que antes no tuvimos en cuenta, porque estábamos ocupados en muchas cosas, ¿no? Porque lo menospreciábamos quizás. Sí, yo también. Muchos hemos menospreciado ese tiempo. Bueno, apreciarlo ahora y dedicar tiempo a la oración. Porque dice la palabra de Dios, dice San Pablo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que oremos, hermanos. Oremos por los médicos que están arriesgando su vida, los enfermeros, todas las personas que siguen trabajando mientras nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos en nuestras casas,
porque eso es lo que se nos ha dicho y debemos respetar a las autoridades que Dios puso en nuestra nación y orar por ellos para que Dios los guíe, para que tomen las mejores decisiones y también orar para que la ciencia pueda descubrir una vacuna. No lo sabemos, pero Salomón dice, el libro de Proverbios dice que los ojos de Dios velan por la ciencia y Dios puede en algún momento permitir que la ciencia descubra alguna vacuna o algo que mitigue esta pandemia. Así que, hermanos, que Dios les bendiga en este día del Señor. Recordemos al Señor, su sacrificio por nosotros, su amor por nosotros, pero que Él está resucitado y tiene perfecto conocimiento y control sobre todas las cosas y nada va a pasar más de lo que Él permita. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en ese todas las cosas, aún están estas cosas desagradables que estamos viviendo y por las cuales el pueblo de Dios debe orar. No solamente actuar, hay muchos médicos cristianos, enfermeros cristianos, hay mucho pueblo de Dios que está ayudando en esto. Y también hay mucho pueblo de Dios que está orando para que Dios tenga misericordia, para que los corazones de las personas se conmuevan y busquen a Dios, para que Dios nos pueda bendecir nuevamente. Así que no debemos ser iguales después de esto. Hay cosas que debemos modificar. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.